y le pido la comprensión de todos los que han pedido el uso de la palabra porque habíamos llegado a un acuerdo que iban a ser los miembros de la comisión, porque si no esto se va a hacer interminable, porque son muchos los que están pidiendo que están fuera de la comisión. Así que vamos a respetar lo que se había pactado de principio, que sean los miembros de la comisión que puedan hacer uso de la palabra. Así que le voy a dar la palabra al ministro y después quedan 3 personas en uso de la palabra. Ministro, por favor, si quiere responder. Gracias, presidente. Gracias a los diputados, senadores, senadora, por sus preguntas y sus comentarios. Diputado Ger, primero permítame agradecerle por el tan valioso trabajo que viene realizando desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto tan importante para este proceso de tranquilizar la economía argentina. Le agradezco los comentarios y sobre el punto que hace, eso lo hemos manifestado en cada ocasión. Aquí hay un asunto de responsabilidades compartidas y nosotros lo que buscamos es resolverle el problema a la Argentina entendiendo que hay que mirar hacia adelante sin olvidar el pasado y involucrando al mundo para construir un sentido común sobre lo que hay que hacer en este caso para resolver el problema y siempre obteniendo condiciones que sean favorables para la Argentina, privilegiando a los intereses de nuestro pueblo y defendiendo nuestra soberanía. Y esa es la línea, por supuesto, en la que continuaremos avanzando. Senadora Sacnum, primero le agradezco también como egresado de la Universidad Pública la valoración de la Universidad Pública y aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a toda la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me gradué como economista. Y precisamente nuestra visión del Estado tiene que ver con fortalecer las posibilidades de una sociedad que aprende, que genera conocimiento y que aplica el conocimiento a la producción, fortaleciendo el desarrollo del sistema científico y tecnológico, algo en lo que se ha venido trabajando muy fuertemente desde el día en que asumimos. Y lo mismo con la educación. El 15 de septiembre vamos a estar enviando la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto 2022 y discutiéndolo junto a todos ustedes, que refleja la visión y las políticas para seguir recuperando el aparato productivo de la Argentina y creando esa sociedad que queremos. En cuanto a la pregunta de los sobrecargos de interés, la situación es así. Cuando un país accede a un préstamo del Fondo Monetario Internacional por un valor que está por encima del 187,5% de la cuota, le cobran 200 puntos básicos adicionales de interés por lo que excede a ese umbral. Y cuando demora cierta cantidad de tiempo en pagar ese crédito, que para el programa que acordó el gobierno de Juntos por el Cambio era un stand-by, y en ese caso es 3 años y medio, cuando pasan 3 años y medio cobran 100 puntos básicos adicionales. Nosotros eso significa para este año casi $1.000 millones extra. Sobrecargos, estaba en uno de los gráficos que mostré previamente, uno puede ver año por año. La cuenta es bastante sencilla. Si hay un crédito de $45.000 millones y hay que pagar entre 2 y 3% extra, bueno, está entre 900 y 1.350 millones de dólares extra por año. Depende de cuánto sea el monto del crédito que queda pendiente y cuánto tiempo hace que el país tomó ese crédito. Nosotros consideramos que esta es una política procíclica, es decir, que penaliza a los países que están en circunstancias macroeconómicas más adversas y que también es regresiva, justamente por lo mismo. Y por lo tanto hemos planteado en el seno del multilateralismo modificar esta política. Se ha venido avanzando, se han venido construyendo entendimientos sobre la insensatez de esta política. Ha habido apoyos de instituciones y organismos, el G24, la UNCTAD, un conjunto de economistas de la academia, y algo muy importante que se logró en la última reunión del G20 fue que el propio G20, en el comunicado que publica, llama al Fondo Monetario Internacional a completar lo que se conoce como el alcance de consultas para avanzar con la revisión de la política de sobrecargos y reportarle. No quiere decir que ya se haya revisado, sino que se profundiza lo que es un proceso internacional al que se está avanzando a velocidades que no son comunes, mucho más rápido de lo común, para poder efectivamente modificar esta política, y eso hay que hacerlo ahora, porque ahora es cuando se están negociando
las características de un programa. Y en el año 2000, fíjense que esto, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánta gente conocía de esto en la Argentina cuando se firmó el programa anterior con el Fondo Monetario Internacional? Y es porque no se discutió en absoluto, no se contó que esto existía, no pasó por el Congreso y no se discutió a nivel internacional esta característica de lo que es la política de sobrecargos del fondo, y por lo tanto, bueno, nosotros sí lo estamos haciendo porque consideramos que es mejor que esos dólares queden en el país y puedan financiar la producción, puedan financiar actividades que generan empleo, que generan oportunidades. Diputado Uryaile, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios. No voy a ir en orden lineal, permítame arrancar por una aclaración que me parece importante hacerla porque citó, y no sé en dónde lo encontró, que yo dije que el acuerdo del Club de París era no sostenible y eso no es correcto, eso nunca ocurrió. De hecho, como mostré anteriormente, la deuda pública en moneda extranjera en Argentina en el 2014 era sostenible, en el 2015 era sostenible, se hizo insostenible luego. Claro que cuando negociamos con el Club de París, lo que ocurre con las deudas en moneda extranjera es que cuando se genera una insostenibilidad es agregada, todo se vuelve insostenible. Y por eso tuvimos que renegociar el acuerdo con el Club de París y, bueno, muy positivamente logramos llegar a un entendimiento en donde las partes entendieron cuál era el camino sobre el cual avanzar y continuaremos también trabajando en un acuerdo más permanente en unos meses. Claridad sobre qué puede pasar a futuro. Bueno, esto es algo que hemos estado describiendo tantas veces y que le agradezco que me haga la pregunta porque se ve que es bastante peculiar en nuestro país cómo funciona la comunicación y qué es lo que se ve y lo que no se ve. Eso también lo veíamos en el debate sobre declaraciones que desde un punto de vista casi que no solo de ministros, sino desde el conocimiento académico considero no serias sobre el endeudamiento. Bueno, lo mismo ocurre con la cuestión de la programación macroeconómica. Nosotros hemos planteado que el corazón de la programación macroeconómica es la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto establece una política fiscal que busca propiciar la continuidad de la recuperación económica que está viviendo la Argentina, eso es desde lo macroeconómico, al mismo tiempo que se va reduciendo o se van ordenando las cuentas públicas para fortalecer el crédito y la moneda. Y desde el punto de vista de las asignaciones, lo que se ha hecho es reasignar cómo se invierten los recursos del Estado. Si uno puede comparar el último presupuesto de la administración anterior con el primer presupuesto, el del 2021, digamos, por fuera del 2020, que fue una enmienda presupuestaria de nuestra administración, y ahí lo que va a encontrar es que hay aumentos en la participación de los rubros que consideramos centrales para el desarrollo. El gasto en capital, por ejemplo, que es central para el presente y para el futuro, pasó de 1,1 del producto a 2,2 del producto. La educación, la innovación y desarrollo, la ciencia y tecnología, la salud pública, son todos rubros en los cuales ha aumentado la participación de la inversión del Estado en relación al producto. Y hay uno que es en el que más ha caído la participación en relación al producto, que son los intereses, son los pagos de la deuda, que cayeron en aproximadamente 2 puntos porcentuales, 2 puntos del producto. Eso significa que hay 2 puntos del producto que sí se pueden gastar en una sociedad que tenga mejor acceso a la educación, a la salud, y que haya más infraestructura, más logística y más posibilidades de desarrollo de conocimiento y de aplicación del conocimiento a la producción para que la Argentina vaya en esa senda. A partir del presupuesto se define una política monetaria y cambiaria que buscamos que sea consistente, entendiendo que como todavía no tenemos una situación que nos permita financiar plenamente el déficit fiscal con crédito público en pesos, se recurre en parte a la asistencia monetaria del Banco Central. Y una parte de eso termina en activos públicos en pesos, otra parte de eso pone presiones en el tipo de cambio y por eso también hay una política cambiaria que busca ser consistente con un sendero de depreciación gradual que para este año se estableció en alcanzar un tipo de cambio promedio para diciembre de 102,40 para el mayorista, que consideramos que es consistente. Y al mismo tiempo lo que hemos estado haciendo, hay una política productiva, una política industrial muy activa que ha logrado que en Argentina la industria se esté recuperando. Hoy la industria crece. Lamentablemente la industria en la Argentina
había caído muy fuertemente, y un país que destruye su industria es un país que destruye empleo, tanto de forma directa como indirecta, y oportunidades de agregación de valor, y tiene consecuencias para todo el entramado productivo. Junto a esa política productiva hay toda una agenda de articulación de reglas de juego, de la cual participa activamente el sector privado, y se van obteniendo resultados importantes. Esto se ha hecho, por ejemplo, en la energía, y próximamente estaremos enviando al Congreso de la Nación el proyecto de ley de desarrollo del sector de hidrocarburos. El año pasado, en el Plan Gas, se pudieron articular reglas de juego que permitieron que se pudiese frenar el declino en la producción de gas, y que eso tiene un beneficio tanto en cuanto a lo que es el frente externo como en cuanto al frente fiscal, porque es entendible que para que no se quede sin gas nuestra población, cuando eso falta se importa, y por lo tanto eso es importante. En cuanto al frente de la economía del conocimiento, también se ha logrado articular un conjunto de condiciones que redundaron en la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento. En cuanto al sector de la agroindustria, muy importante en la Argentina, el campo es muy importante en la Argentina, sobre la base de la generación de divisas, de haber incorporado tecnología que genere mayor dinamismo, obviamente entendiendo sus limitaciones, porque no todos los problemas se pueden resolver con un sector, y la Argentina necesita de múltiples sectores. También se viene trabajando en poder articular un proyecto de ley que sea consistente con las condiciones de sostenibilidad macroeconómica que planteamos y que potencie la recuperación de esos sectores. Algo que hemos hablado en esta mesa, la importancia de que Argentina pueda tener una mayor generación de divisas, un crecimiento de la producción exportable, como parte de un crecimiento de la producción en general y del mercado interno, y esos dos, mercado interno y crecimiento de las exportaciones, deben ir de la mano. Diputado, en cuanto a la cuestión de diciembre del 2019 versus noviembre, y lo que aclarábamos con el diputado Laspina, ahí podría ir detalle por detalle. Lo estuvimos también discutiendo luego de las preguntas y de la intervención del diputado Laspina. Hay una parte que en el mes de diciembre, entre el 10 y el 30 de diciembre, que sí, que le compete a nuestro gobierno, que es principalmente una letra, hay 1.300 millones de dólares, una letra con el Banco Central, perdón, sí, correcto, de dólares, una letra con el Banco Central, y el equivalente en otro instrumento de también 1.300 millones, y después el resto ocurrió bajo la administración anterior, una letra con el FGS de alrededor del equivalente a 1.000 millones de dólares. De vuelta, volvemos al punto de pesos contra dólares y empieza a generar toda esta confusión. Hay variaciones cambiarias, todo eso está claro en los sitios en donde está la información. Luego hay, por ejemplo, 1.900 millones también de un SER previo a nuestro gobierno, 1.200 de un adelante transitorio previo a nuestro gobierno, 1.587 millones de dólares de unos avales previos a nuestro gobierno. Podríamos ver punto a punto cada uno de estos detalles. Sobre la pregunta de cómo solucionar el tema del déficit fiscal, ¿cómo lo estamos haciendo? Esa es la respuesta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos reestructurado la deuda, eso bajó la carga de intereses. La recuperación económica genera una recuperación de la recaudación fiscal, y todas las medidas tributarias que se han llevado a cabo se han hecho con un criterio de fortalecer la sostenibilidad fiscal, fortalecer la progresividad en una Argentina en donde ha aumentado la desigualdad, y tener un ambiente más estable que favorezca la inversión en la Argentina. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, la suma de aumento en la recaudación por la recuperación, aumento en la recaudación por el hecho de que hemos hemos reformado un conjunto de medidas tributarias que se habían llevado a cabo durante la administración previa, y haber reestructurado la deuda permite que haya una reducción del déficit fiscal, al mismo tiempo que la política de gasto puede tener un rol contracíclico expansivo, propiciando una profundización de la recuperación económica, y seguiremos por ese sendero, y la política tributaria seguirá basándose en los mismos conceptos. Hay preguntas puntuales que van más allá de la deuda, pero que puedo adelantar. En cuanto al mínimo no imponible de ganancias, sí se va a estar actualizando en este año, producto de que la variación del RIPTE es distinta que la que está en la ley de presupuesto, entonces se actualizará el mínimo no imponible, y es algo que se va a hacer en el transcurso de este año, de modo que los trabajadores y trabajadoras que se benefician de lo que fue la ley de impuesto a las ganancias de las personas humanas puedan efectivamente disfrutar de ese beneficio, y que entonces se circunscriba
¿quiénes están gravados? A la población objetivo, y de esa manera se le genere un alivio a millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país. En cuanto a los derechos de exportación, esto va más allá que lo fiscal, sino que va con una lógica productiva. De hecho, es interesante también desde la comunicación, si uno compara 10 de diciembre del 2019 con la situación actual, ¿saben qué? El 94% de las posiciones de derechos de exportación tienen menos y un valor menor hoy que el 10 de diciembre del 2019. ¿Sí? O sea, 94% de las posiciones de derechos de exportación tienen una alícuota más baja hoy que el 10 de diciembre del 2019. Lo que pasa que lo que hemos hecho también es, en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, modificar retenciones con una lógica productiva que busque favorecer la agregación de valor y el dinamismo productivo en la Argentina. No es lo mismo un commodity, no es lo mismo algo primario que algo que agrega valor. Y esa es la lógica con la cual se maneja la política tributaria y en particular la política de derechos de exportación, de la cual consideramos que lo que estamos haciendo es beneficioso para la Argentina que queremos construir y lo defendemos con la motivación que nos da ver a la Argentina yendo en la dirección que queremos que vaya. En cuanto al tema del programa con el FMI y las reformas estructurales, sí, esa es la palabra que usualmente recibe y no se la está utilizando porque aquí lo que se está haciendo es algo muy diferente de lo que se hizo en otras ocasiones, en el programa anterior o en lo que fueron los programas estándares en la década del 90. Lo que estamos haciendo es incluir un conjunto de medidas que igual nosotros las hubiéramos hecho, porque nosotros somos un soberano y hacemos lo que consideramos que es bueno para nuestra nación. Y esas son las que tienen que ver con el desarrollo del mercado de capitales, veíamos los datos y los resultados concretos en la presentación, con la articulación de reglas de juego, incluyendo leyes para el desarrollo de los sectores transables, es decir, con capacidad de generación de divisas en nuestra economía. En cuanto a la brecha cambiaria, es un tema que siempre nos ocupa. El año pasado alcanzó su pico con respecto al mercado del contado con liquidación de 130 puntos porcentuales y con respecto al mercado del dólar llamado blue de 150 puntos porcentuales, y se ha revertido eso de una forma muy fuerte. La brecha cambiaria cayó en aproximadamente 70 puntos porcentuales en la Argentina. Eso no es común, para nada. Si miramos la historia, estas cosas no se dan y estamos en este proceso de estabilización macroeconómica y de estabilización de las variables externas. El Banco Central ha venido acumulando reservas. Acumuló entre enero de este año y previo a los DEX un monto de cercano a los 3.200 millones de dólares, sumando los poco más de 4.300 millones de dólares que llegaron por los DEX. Eso redunda en una acumulación de 7.500 millones de dólares, lo cual le da más resiliencia a la economía argentina, y también la balanza comercial ha venido desempeñándose de forma superavitaria en lo que va del año, también contribuyendo a la mayor resiliencia en el frente externo. En cuanto a la pregunta de lo lícito o lo ilícito y las negociaciones con el FMI, esos son temas que escapan a mi jurisdicción y es otro poder del Estado, y estas cuestiones, por supuesto, que no se negocian. Y finalmente, en cuanto a la inflación, nosotros lo que hemos dicho, lo que yo personalmente dije en enero, fue que en el mes de marzo se iba a alcanzar la tasa de inflación intermensual más alta del año, y que a partir de ese mes se esperaba una reducción de la inflación. Eso viene ocurriendo, de la inflación intermensual. Cada mes viene siendo menor con respecto al mes anterior, y esperamos que la inflación del mes de agosto también sea menor que la del mes de julio, y que esa sea la tendencia por la cual transcurre la economía. Por supuesto que siempre hay factores estacionales que pueden hacer que en algún mes eso no se dé, pero la Argentina está en un proceso en el cual las condiciones se están construyendo para avanzar en la reducción de la inflación, que es un mal para el funcionamiento del sistema económico, que está en el centro de la agenda de la política económica. Y por supuesto que en un año de pandemia en el cual hubo inflación internacional de alimentos muy fuerte, en un mundo en el cual, como había pandemia, la gente iba menos al cine, menos al teatro y consumía más alimentos, eso generó un cambio en la demanda relativa por las cosas que se demandan y generó mayor inflación de commodities, que tuvo un doble impacto. Por un lado le pegó a la inflación en la Argentina, pero por el otro lado nos ayudó en el frente de las reservas internacionales. Muy importante seguir en este camino en el cual vamos estabilizando cada una de las variables y construyendo una economía más tranquila. Y creo que con eso, no me faltaba una, que es qué va a ocurrir
con el tipo de cambio, básicamente lo que establece la ley de presupuesto, y consideramos que las condiciones están dadas para seguir con esa política cambiaria. Y le agradezco mucho, diputado, por las preguntas y a todos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. El último bloque, iniciamos con